última clase del módulo de Cosmovisión y Realidad Nacional, una materia del séptimo semestre de la carrera de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Aquino. Estamos viendo el tema de la problemática de la identidad en Bolivia, el del derecho a la identidad cultural. En cuanto a este aspecto, algunos de los expertos opinan que la identidad cultural ya está protegida por los derechos humanos existentes, por las diferentes normativas que hay a nivel nacional e internacional, para lo cual solo se debe fortalecer sus componentes culturales. En cuanto al derecho a la identidad cultural, podemos mencionar varios aspectos importantes. Uno de ellos es que los componentes centrales del concepto de identidad cultural tienden a ser más fuertes cuando está en peligro o bajo amenaza. De todas maneras, algunas actividades culturales que pueden ser cuestionables, tales como la posición inferior de las mujeres de algunas comunidades culturales, están en conflicto con la dignidad humana y no se pueden promover dentro de lo que es el marco de los derechos humanos. Es así que este tipo de situaciones dificultan también poder avanzar en este sentido, en el sentido del avance en cuanto a los derechos humanos. Por otra parte, el marco del derecho a la identidad cultural proviene de diferentes debates dentro del marco también de los derechos humanos, está vinculado a lo que son los derechos humanos y se incluye también los derechos culturales, los derechos colectivos y también el posicionamiento del universalismo contra el relativismo cultural. Esta es la razón por la cual muchos investigadores argumentan que la protección de la identidad cultural debería estar basada en derechos colectivos más que en derechos individuales que tradicionalmente han sido la base de los derechos humanos. En cuanto a este aspecto de la identidad cultural, se ve que es mejor reforzar el enfoque en cuanto a derechos colectivos más que derechos individuales entonces. Podemos mencionar también, en referencia al derecho a la identidad cultural, que la identidad cultural es un proceso de construcción, un proceso sociohistórico y también cultural, que se equilibra entre condicionamientos, entre las elecciones relativamente libres que hace cada individuo, lo que da lugar a identidades elegidas versus la identidad descubierta según el peso que se dé a cada elemento. Se considera como algo que traemos de nacimiento y que por lo tanto no podemos cambiar, que nos construye la mirada del otro, sobre todo si es la mirada de alguien con poder, como la madre, el padre, la maestra, cuya mirada convirtió a los pueblos indígenas en salvajes que había que civilizar. Esto sucedía en la época de la colonia. A esto se agrega el hecho de que los seres humanos tenemos independencia, autonomía para construir nuestra identidad, eligiendo qué somos y qué queremos ser. De aquí también surgen situaciones que cambian y con ellas también cambian nuestra identidad en algún rasgo. Seguimos hablando de la identidad cultural y hay unos puntos importantes que podemos destacar, y la pregunta que nos hacemos es cómo propiciar el desarrollo de la identidad cultural, cómo lograr favorecer a que se desarrolle la identidad cultural y así poder dar un mejor enfoque, tal vez una sugerencia, una idea en cuanto a lo que son las problemáticas de la identidad cultural, buscando propiciar su desarrollo, el desarrollo de la identidad cultural. Por un lado tenemos asumir política, jurídica y educativamente que el país es plurilingüe y pluricultural, asumirlo de una manera social también, no solamente en normativas o en papeles, sino de una manera práctica. Por otra parte, podemos propiciar el desarrollo de la identidad cultural profundizando la defensa del patrimonio histórico, la defensa del patrimonio cultural, ampliando el conocimiento de este patrimonio histórico y cultural, disfrutando y usos económicos, sociales y educativos en cuanto se refiere a lo que es el patrimonio histórico y cultural. También tenemos en un tercer punto
para propiciar el desarrollo de la identidad cultural. Desarrollar la cultura viva. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, las prácticas cotidianas de los pueblos, esas culturas étnicas, esos saberes, esas costumbres de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, regionales y populares, para que sean heredadas a futuro, para que puedan ser transmitidas de generación en generación, para que esos conocimientos y saberes puedan ser compartidos, se puedan mantener a lo largo del tiempo, puedan mantenerse vigentes con el paso de los años. Por otra parte, también para propiciar el desarrollo de la identidad cultural, se busca promover la autogestión cultural. Esto se refiere al desarrollo de las capacidades propias con autonomías culturales, con autonomías étnicas, con autonomías regionales. Por otra parte, también tenemos el vincular la cultura propia con los contenidos de la educación, incluirlos en la currícula educativa, que es el vehículo principal para desarrollar las identidades. En cuanto al aspecto educativo, se busca también rescatar, revalorizar esos conocimientos ancestrales, esos saberes históricos, incluirlos dentro de los contenidos de la currícula educativa y poder rescatar, revalorizar, incluirlos nuevamente en cuanto a esos aspectos culturales, esos conocimientos, en cuanto a las lenguas nativas del país, y poder de esta manera dar un enfoque, revalorizar, y de esta manera se puede propiciar también el desarrollo de la identidad cultural desde el nivel educativo, que, como lo mencionábamos, es ese nivel principal en donde se desarrollan las identidades de los individuos, de las personas. Como autoevaluación de este tema, de este último tema del módulo de cosmovisión y realidad nacional, la consigna dice así: de una idea de cómo vincular la cultura propia con los contenidos de la educación, y les mencionaba un ejemplo, por ejemplo, incluir dentro de la currícula educativa el idioma aymara, el idioma quechua, que se viene aplicando desde que rige la ley Avelino Cignani, en donde se busca vincular la cultura propia, en este caso un elemento de la cultura, que es la lengua aymara o la lengua quechua, con los contenidos de la educación. Es así que en las unidades educativas también se enseñan estos idiomas de manera básica, así como podemos mencionar otros ejemplos. Muy bien, eso es todo por hoy, y esto fue el módulo de cosmovisión y realidad nacional. A continuación les comparto la bibliografía referente a los temas avanzados en esta última unidad de los temas 16, 17, 18, 19 y 20. Dios les bendiga y gracias por su atención.